Listo, vamos a continuar. Ok, continuamos. Voy a explicarles algunos conceptos que se supone que ustedes ya vieron en derecho fiscal, que son importantes para explicar la utilidad de los procedimientos que estamos viendo en materia fiscal. La, eh, los elementos de las contribuciones, como ustedes lo saben y ya lo han visto, son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Esos elementos del tributo, tratándose de la época de pago, significa que es el momento en el que se tiene que cubrir la contribución. El artículo sexto del Código Fiscal de la Federación dispone que son tres momentos en los cuales se considera que existe la época de pago. Señala el artículo sexto que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones fiscales. Entonces, todas las disposiciones fiscales, por regla general, que regulan o establecen las contribuciones, te establecerá la fecha en que debe de pagarse la misma, ¿no? Algunas contribuciones se pagan de manera provisional, mes con mes, otras se pagan mes con mes, pero son definitivas, otras son pagos, se calculan de manera anual y se hacen año con año, o establecen algunas formas que pueden ser bimestrales, algunos pagos de algunas contribuciones, ¿vale? Entonces, el primer supuesto de la época de pago es en la fecha que indique las disposiciones fiscales. Señala la fracción primera que si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retenciones y recaudaciones, los contribuyentes, retenedores y las personas, quien tienen la obligación de hacerlo, las entregarán a más tardar el 17 del mes inmediato, ¿sí? Al aquel en que se haya fijado. Entonces, la segunda época de pago que establece la ley, tratándose de retención o recaudación, será a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se causó. Y en cualquier otro caso, donde la ley no establezca una época de pago exacta o no se trata de retención o recaudación, la época de pago se realizará o tendrá que efectuarse el pago correspondiente dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. ¿Vale? Entonces, al no haberse efectuado el pago de las contribuciones en la fecha o en la época señalada por las leyes o por las disposiciones fiscales, eso va a originar que a partir de ese momento la autoridad ya está en posibilidad de ejercer facultades de comprobación, como son las que hemos visto de visita domiciliaria, de revisión de gabinete o revisión electrónica. Ya está en posibilidad de realizar. ¿Vale? El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación señala que las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones u aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer, para imponer sanciones a las infracciones, se extingue por un plazo de 5 años.
Repito, las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios e imponer sanciones es un plazo de 5 años, ¿vale? Las facultades de visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica tiene ese propósito, determinar las contribuciones omitidas y en su caso imponer las sanciones. Es por eso que la autoridad, a partir de la época de pago o del momento de causación, que el particular no efectuó el pago de la misma de las contribuciones, es que a partir de ese momento se va a contar el plazo de 5 años. Dice la fracción primera del artículo 67. Este plazo de 5 años será a partir de que se presentó la declaración del ejercicio o cuando se tenga la obligación de hacerlo, ¿vale? Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información sobre estos impuestos, se solicita la declaración del ejercicio, del impuesto a renta, ¿no? Etcétera. ¿A qué voy con esto? Que en determinada fecha tú tienes que presentar la declaración y efectuar el pago, ¿sí? Si no lo haces, entonces a la partir del momento que se debió haber presentado o se presentó la declaración y no pagaste la contribución, a partir de ese momento va a computarse el plazo de 5 años que tiene la autoridad para determinarte las contribuciones bajo las facultades de comprobación de estas tres que hemos visto, ¿vale? Otro momento es, dice, a partir de que se presentó o debió haber presentado la declaración o aviso que corresponde a una contribución, cuando no se calcule por ejercicio. Entonces, cuando una contribución no se calcule por ejercicios, sino se calcula por periodos, como es el IVA, entonces, a partir de cada mes de que se efectuó, se debió haber presentado la declaración, efectuado el pago, si no se hizo dentro de cada mes, entonces mes con mes empieza a computarse el plazo de 5 años a partir del momento que se debió haber realizado. Luego señala también el artículo 67 que a partir de que se hubiera cometido la infracción a las disposiciones fiscales. Entonces también, al momento de que tú cometes la infracción, a partir de ahí empieza a computarse el plazo de 5 años para que la autoridad te pueda imponer una sanción correspondiente a esa infracción. Nos vamos a quedar con estas tres nada más. Entonces, a partir de que se presentó o debió haber presentado la declaración cuando se trate de contribuciones que se calculen por ejercicios. Dos, se presentó o debió haber presentado la declaración cuando las contribuciones no se causen por ejercicio. Y tres, cuando se cometió la infracción, ya sea instantáneo o de carácter continuo, hasta que cesaron sus efectos, se va a computar el plazo de 5 años. Entonces, la época de pago resulta muy relevante para efecto de que tú puedas pagar tu contribución. Y si no lo haces, es decir, omites el pago de las mismas, entonces la autoridad cuenta con 5 años para iniciarte una facultad de comprobación y determinarte las contribuciones omitidas. Dicho de plazo 5 años, que es el genérico, porque hay otros plazos de 10, 7 y 6 y medio, no vamos a enfocarnos en eso, nos vamos a enfocar en el de 5 años, señala que el plazo de 5 años está, aquí está. El plazo de 5 años no está sujeto a interrupción y solo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las fracciones 2, 3, 4 y 9 del artículo 42 de este código. Excluyendo la fracción cuarta, prácticamente estamos refiriéndonos a visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Esto quiere decir que el artículo 67 establece la figura de caducidad. ¿En qué consiste la figura de caducidad? Es una figura en la cual la autoridad, de actualizarla, la autoridad pierde las facultades para determinar las contribuciones omitidas que no pagaste en el momento de la época de pago, ¿vale? Entonces la caducidad es
la pérdida o extinción de las facultades de la autoridad para determinar las contribuciones omitidas, sus aprovechamientos accesorios y en su caso imponer sanciones. Repito, la caducidad es la pérdida o extinción de las facultades de la autoridad para determinar las contribuciones o aprovechamientos accesorios omitidos, así como para imponer sanciones por infracciones. Esa es la caducidad. El plazo de la caducidad son 5 años y se cuenta a partir de que se debió haber presentado la declaración o se presentó si se trata por ejercicios o cuando no se calcule por ejercicios también o a partir de que se cometió la infracción. Y el plazo de 5 años no está sujeto a interrupción y solo procede la suspensión del plazo cuando la autoridad ejerza facultades de comprobación de lo que es visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Esto es, lo explico. Imagínense que una persona moral tenía que haber pagado el impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal 2020, tenía que haberlo pagado a más tardar el marzo del 2021, ¿vale? Entonces la autoridad a partir del 31 de marzo tiene 5 años, es decir, a más tardar el 31 del 2026, tiene 5 años para ejercer facultades de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica y determinar las contribuciones omitidas. Vamos a hacerlo un poquito antes. Vamos a suponer que el ejercicio fiscal es 2019 y tuvo que haber pagado el marzo del 2020. Entonces, al 31 de marzo del 2025, que es la fecha límite que tiene la autoridad, ¿sí? Para poder llevar a cabo la facultad de comprobación, si hoy en día inicia una visita domiciliaria por el ejercicio fiscal del 2019 para determinar impuestos sobre la renta, realmente las facultades de la autoridad ya estarían caducas, ¿vale? Sin embargo, supongamos que en febrero del 2025 la autoridad inició la facultad de comprobación, es decir, llevaba 4 años, 11 meses de inactividad, ya estuvo a punto de caducar, un mes le faltaba a la autoridad. Si en el mes de febrero, a los 4 años, 11 meses, inicia la visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, a partir del momento en que la autoridad notifique el inicio de dicha facultad, a partir de ese momento se suspende el plazo de los 5 años. Entonces se queda prácticamente en 4 años, 11 meses. ¿Vale? Esto quiere decir que cuando la autoridad notifica la orden de visita, el primer requerimiento de información y documentación tratándose de revisión de gabinete o la resolución provisional, queda suspendido el plazo de los 5 años. Entonces, la visita puede llevar, perdón, el plazo ya llevaba 4 años, 11 meses. La visita tiene que durar 12 meses, pero igual se trata de operaciones en materia de comercio exterior, son 2 años, ¿no? Y además se dan motivos de suspensión de los que vimos del artículo 46A y nos tardamos 4 años más. Entonces, durante ese 4 años de facultades de comprobación, obvio, no siguió computándose el plazo de 4 años, 11 meses de la caducidad. Se quedó intacto. ¿Por qué? Porque con motivo de la facultad de comprobación está suspendido dicho plazo. Entonces, la autoridad tiene la oportunidad durante todo el tiempo de la facultad de comprobación de determinar con calma la contribución omitida siempre y cuando no exceda de los plazos que establece el artículo 46A, que son 12 meses, 18 meses y 2 años. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Adelante. ¿Para qué eran los últimos plazos que dijo ahorita, lo de los 18 meses? Sí, recuerda que el 2 y 18 meses es para terminar las facultades de comprobación, visita domiciliaria y revisión de gabinete. Ah, ok, va, gracias. Ujú.
¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la caducidad? Es una forma de extinción de las obligaciones. Yo omití el pago de una contribución en el 2020 y la autoridad no me ejerció facultades de comprobación para determinarme las contribuciones dentro del plazo de 5 años, extingue mi obligación de ya hacer el pago. ¿Sale? Entonces, esa extinción de la obligación de cubrir esa contribución va relacionada con la pérdida de las facultades de la autoridad para determinarme las contribuciones emitidas. Entonces, si la autoridad no me ejerció facultad de comprobación en 5 años, ya no tiene derecho a hacerlo. ¿Vale? Entonces, la caducidad es una forma de extinción de la obligación. Y el plazo de la caducidad son 5 años a partir de que se debió haber presentado la declaración o la presenté tratándose de ejercicios o no se calcula por ejercicio o de haber cometido alguna infracción. ¿Vale? Entonces, repito, ¿en qué consiste la caducidad? Pérdida o extinción de las facultades de la autoridad para determinar las contribuciones y aprovechamientos omitidos, calcular los accesorios y en su caso imponer sanciones. Entonces, si en 5 años la autoridad, prácticamente, a partir de que venció la época de pago en que yo debía haber pagado la contribución. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, la autoridad lleva a cabo lleva a cabo las facultades de comprobación, como son la visita, revisión de gabinete, revisión electrónica, y me determina un crédito fiscal, ¿vale? Al determinarme un crédito fiscal y lo notifica al particular, le dice, oye, este es tu crédito fiscal, lo tienes que pagar. El plazo para pagar el crédito fiscal, ¿dónde está? Aquí está. El plazo para pagar el crédito fiscal, ¿cuándo es? Paola, ¿cuándo es el plazo para pagar el crédito fiscal? A ver, ahorita no, tal vez, o sea, para ver como que el recurso y así. ¿Cuándo? No escucha Paola. Ah, perdón, es que se me fue el internet, pero No creo te que preocupes. 30 días Exacto. para, ah, bueno, sí. El plazo para pagar la contribución, conforme al artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, te dice, las contribuciones omitidas que las autoridades determinen como consecuencia de la facultad de comprobación, que ya vimos, así como los demás créditos deberán pagarse o garantizarse junto con sus accesorios a más tardar de entre los 30 días siguientes, aquel en que haya surtido efecto la notificación, ¿vale? Excepto las del artículo 41, porque ya vimos que tiene otras modalidades, ¿no? Lo del procedimiento del artículo 41 es otra cosa. Entonces, el crédito fiscal, ya determinado bajo contribuciones, perdón, bajo facultad de comprobación, el plazo para pagarlo son 30 días. Esto tiene relación con lo que establece el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, que señala que un crédito fiscal no podrá ejecutarse por la autoridad, ¿sí? Hasta en tanto, mientras el particular opte por lo siguiente, garantice el interés fiscal o en su caso interponga el recurso administrativo de revocación. El recurso, el recurso de revocación, uno de los beneficios de interponerlo es que no requiere ofrecer garantía para que no sea ejecutado. Señala el artículo 144. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal. Entonces, si está garantizado, no me lo van a ejecutar. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que vence el plazo de 30 días, que ya vimos, ¿vale? Entonces, tú tienes 30 días para pagar, entonces,
a partir de que vence 30 días. Después de 30 días ya la autoridad lo puede ejecutar, mientras no. Entonces, tiene 30 días el particular para efectuar el pago o garantizarlo. Si decide, puede interponer un medio de defensa que es el recurso de revocación. En un segundo que no sé qué hice. Ok. ¿Vale? Bien. Entonces, cuando a mí me notifica, me ejercen facultad de comprobación y me determinan un crédito fiscal, tengo 30 días para pagarlo, para que no me vayan y me lleven a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, tengo 30 días para pagarlo. Dentro de esos 30 días puedo optar por el pago, por garantizar el interés fiscal o interponer el recurso administrativo de revocación. Si yo interpongo el recurso administrativo de revocación, no me lo van a ejecutar hasta en tanto se resuelva el recurso de revocación. Ahora, la excepción cambia cuando el crédito fiscal deriva de contribuciones de seguridad social, como son créditos fiscales que se deban al IMSS o al Infonavit. El plazo para poder pagarlo y que no se ejecute y puedas garantizar son 15 días. Entonces, tratándose de aportaciones de seguridad social, el plazo para pagarlo son 15 días, para garantizarlo son 15 días o para interponer el recurso de inconformidad prevista por la ley del Seguro Social. ¿Sale? La regla general son 30 días, la excepción es, tratándose de aportaciones de seguridad social, son 15 días. ¿Sale? Entonces, si a mí me notifican el crédito fiscal, lo puedo pagar dentro de los 30 días, puedo ofrecer alguna garantía de interés fiscal o puedo interponer algún recurso administrativo, recurso de revocación o juicio, o, perdón, recurso de inconformidad. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Adelante, Ana. Profe, los 30 días inician a partir de que termina la facultad de comprobación, ¿verdad? No, ¿O no? no. ¿En qué momento te notifican el crédito fiscal? ¿No sería como, por ejemplo, en el acta final de la visita domiciliaria? No. Mm, Recuerda que después del levantamiento del acta final, la autoridad tiene 6 meses para emitir la resolución definitiva del crédito fiscal. Entonces, tiene 6 meses la autoridad para notificarte la resolución del crédito. A partir de que te notifica y surte efecto la notificación, tienes 30 días para pagar. Ah, ok. Va. ¿Bien? ¿Vale? ¿Dudas? Hasta aquí, Miguel Ramos. ¿Dudas? ¿No? Bien. Entonces, como yo tengo 30 días de gracia para pagarlo o garantizar o interponer el recurso, pero si no lo pago, no lo garantizo y no interpongo el recurso, fenecido el plazo de 30 días, a partir del día hábil siguiente, la autoridad puede llevar a cabo el proceso administrativo de ejecución. ¿Qué es el procedimiento administrativo de ejecución? Es un procedimiento coactivo. La autoridad fiscal lleva en contra del contribuyente, en el cual le va a requerir el pago de la contribución del crédito fiscal. Si no lo pagan, le va a embargar bienes de su propiedad, va a evaluar los bienes y los va a rematar. Y del remate obtiene un producto que de ahí se paga el crédito fiscal. Entonces, repito, una vez determinado el crédito fiscal, si el particular no
paga el crédito, no garantiza, no interpone el recurso de revocación, a partir del día siguiente ya es ejecutable y la autoridad puede iniciar un procedimiento administrativo de ejecución que sus etapas es requerimiento de pago, embargo de bienes, avalúo y remate. ¿Sale? Bien. ¿Qué dice el artículo 146? El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. Ok, tiene 5 años. ¿A partir de qué momento? Dice, el término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción a los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. La pregunta es, ¿cuándo puede ser legalmente exigido un crédito fiscal o el pago del crédito fiscal? ¿Cuándo puede ser legalmente exigido? ¿Cuándo consideran ustedes? Dice, el término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. El día hábil siguiente ¿El día hábil siguiente de dónde? del crédito fiscal. El día hábil siguiente, no, el día hábil siguiente a que se inició el plazo de 30 días. Entonces, me notifican el crédito fiscal, tengo 30 días para poder pagar, garantizar o interponer el recurso, y a partir del día hábil siguiente de los 30 días, ya me es exigible el crédito fiscal. Entonces, el plazo de 5 años se computa después de los 30 días o al día hábil siguiente de los 30 días, aquel en que yo no efectué el pago, no garanticé ni interpuse un recurso. Entonces, la autoridad, a partir de ese momento, tiene 5 años, tiene 5 años para cobrar el crédito. Es decir, llegar a tu domicilio, requerirte de pago, embargarte bienes, llevar a cabo el avalúo y rematarte los bienes, el dinero que tú le debes al fisco. ¿Sale? Sí, Ana, adelante. Profe, ya me confundí un poquito. Es Ujú, que ahorita que dijo lo del plazo de los 5 años que se computa después de los 30 días, aquel en que el particular no hace nada, ujú, y ahorita antes estaba diciendo que ese plazo de 5 años que tiene la autoridad se suspende cuando inicia la facultad de comprobación. Entonces, o sea, puede ujú. ser antes, pero también puede ser después. Ok, entonces, si vamos, si ya es normal tu confusión, no te preocupes. Pero qué bueno que tienes la duda. ¿Por qué? Porque los demás no preguntaron absolutamente nada y esto es muy complejo. Yo la verdad no lo hubiera entendido. A mí no lo hubiera entendido a la primera. Qué bueno que lo preguntas. Claro, si hubiera tenido un profesor como yo a la primera, no, no es cierto. Bien, vamos a suponer, Ana, eh, me voy a regresar varios años. El ejercicio fiscal revisado es 2002, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando se emite una orden de visita o una revisión de gabinete? Tiene que indicar la contribución que se va a verificar y el ejercicio fiscal que vamos a revisar. El ejercicio fiscal que vamos a revisar es el ejercicio fiscal ISR, perdón, 2012, y la contribución es impuesto sobre la renta, personas morales, ¿vale? Eso es lo que vamos a revisar en la facultad de comprobación. Ahora, el ejercicio fiscal revisado es 2012 y tenemos que pagar a más tardar el 31 de marzo. Pero creo que no lo estoy poniendo en pantalla. ¿O sí está en pantalla? Roja, no. No, profe. Ok, ya ven cómo quiero que entiendan, ¿vale? Esto es lo que nosotros vamos a revisar.
¿Cuándo es que tenemos que pagar o época de pago? Mi época de pago es 31 de marzo de 2013. A más tardar, el 31 de marzo de 2013 tengo que efectuar el pago. Y no lo pagué, Ana, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la autoridad tiene 5 años para determinarme las contribuciones omitidas y determinar accesorios, ¿vale? ¿Cuándo vencería esto? Esto vencería el 31 de 2018, ¿no? marzo, ajá, de marzo de 2018. Sin embargo, la autoridad, vamos a poner, esto es para que caduque, ¿vale? Eso es caducidad. La caducidad es la pérdida o extinción de las facultades para determinar las contribuciones. En enero vamos a ponerle 2 de enero de 2017, se inició una visita domiciliaria. ¿Cuánto llevamos de plazo? Al es en 2014, 2015, 2016, llevamos 3 años. 3 años, Tres 9 años, meses. vamos a ponerle 3 años, 9 meses, ¿no? Un poquito más, un poquito menos de días, ¿no? 3 años, 9 meses. ¿Qué dice el artículo 67? Al haber iniciado la facultad de comprobación de visita domiciliaria, se suspende plazo de caducidad, el de 5 años. Entonces, ¿nos quedamos en qué plazo? 3 años, 2 meses. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos los demás Sí, van bien? profe. Ok. ¿Cuánto es el plazo máximo que puede durar la visita? La visita normal dura 12 meses, ¿no? El plazo máximo, 12 meses en la regla general. Entonces, tiene 12 meses la autoridad para concluir la visita domiciliaria. Sin embargo, se actualizó algún supuesto de suspensión de los que vimos del artículo 46A, y ese motivo de suspensión llevó a estar suspendido por 10 meses. Vamos a suponer, 10 meses. Entonces, si sumamos los 10 meses suspendidos más los 12 meses, ¿en qué fecha estamos hablando? Si tenía más tardar que concluir en el 2 de enero de 2018, pero se actualizó el supuesto de suspensión, entonces estamos hablando que podía concluir febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces la autoridad tiene la facultad de concluir a más tardar el 2 de noviembre de 2018. ¿Por qué? Porque estaba suspendida el plazo de, para concluir la visita. ¿Vale? ¿Vamos bien, Ana? Sí, profe, solo para recordar, el supuesto de suspensión por 10 meses, ese plazo usted lo puso, pero puede ser cualquier plazo, ¿verdad? Sí, puede ser, se actualizó el supuesto por suspensión de 10 meses. Esto es Ujú. por los supuestos del 46A, huelga, fallecimiento, ¿no? Yo lo inventé el 10 meses, ¿no? Como ¿Y no que hay no hay un plazo de suspensión de esos supuestos? sí, recuerda que el requerimiento de información y documentación máximo es 1 año, pero los otros no tienen fecha.
O sea, la Bueno, de huelga y eso no tiene fecha. eso no tiene fecha, tiene momentos, pero no tiene fecha. Pero sí, la de requerimiento de información son 6 meses o hasta un año si se trata de dos o más requerimientos, o 2 meses si se trata de la corrección del error en una visita, o 2 meses si se trata de la opinión favorable del órgano colegiado. Fuera de esos, los demás no tienen plazo. Entonces, mi ejemplo es de 6 meses por los supuestos del artículo, algún supuesto del artículo 46A. ¿Sabes? Entonces, Ok, la autoridad tenía más tardar el 2 de noviembre de 2018 y tiene 6 meses más. Recuerda que la autoridad tiene 6 meses para emitir la resolución definitiva de la visita, es decir, la del crédito fiscal. Y esta resolución de 6 meses, vamos a suponer que es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Me lo notifican, vamos a poner el 30 de abril de 2019. ¿Dónde está este plazo de 6 meses? ¿Te acuerdas? Artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. ¿Vamos bien? ¿Todos los demás van bien? Ok. Entonces, una vez que te notifique el crédito fiscal, Ana, ¿sí? Tú tienes 30 días para pagarlo, ¿sí? A partir de que surta efecto la notificación. Entonces, el 30 de abril lo notifiqué por buzón tributario. ¿Cuándo surte efectos? Dentro de los 3 días siguientes y si no, hasta el cuarto día. Entonces vamos a suponer que fue hasta el 4 de mayo, surtió efectos la notificación del buzón tributario, ¿vale? Entonces, ¿cuándo empieza a correr tus 30 días? A partir del 5 de mayo. Deben de ser días hábiles, ¿eh? Supongamos que esos 30 días hábiles, vamos a hacer un cálculo. Tenías hasta el 20 de junio de 2019 para pagar, garantizar o interponer recurso. Esto que vimos, artículo 144 del Código Fiscal. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ahora, no lo pagué el 20 de junio. Entonces, a partir del 21 de junio de 2019 hasta 5 años, es decir, 21 de junio de 2024, la autoridad puede cobrarme. ¿Cómo me va a cobrar? Con el procedimiento administrativo de ejecución. Si tú ves, eso se llama prescripción. La prescripción y la caducidad son diferentes. La caducidad, si tú lo ves, es para determinar las contribuciones emitidas. Entonces, cuando inicias una facultad de comprobación, es para ese fin. Ya una vez determinada la contribución, ahora viene la prescripción, pero para cobrarte, no para determinarte, para cobrarte. Entonces, son dos diferentes momentos. Uno es para determinarte lo que me debes y otro es para cobrarte lo que no me has pagado. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Si ustedes ven, ya estoy utilizando todo
lo que hemos visto. La notificación, los efectos, caducidad, facultad de comprobación, cuándo inicia, supuestos, ¿no? De suspensión de los plazos, ¿no? Emisión de resolución definitiva, cuándo te lo van a cobrar, prescripción. Empiezan a juntarse todas las figuras que hemos visto, ¿no? Yo no podía, por eso luego lo que hago y lo que yo a veces sugiero es